Hola, mi nombre es Marta y les doy la bienvenida a mi History Channel. Y en videos anteriores traje información significativa respecto a ese cuerpo celeste que nos acompaña desde tiempos muy lejanos, como lo es la Luna. Y a pesar de que tenemos mayores conocimientos respecto a nuestro satélite, de todas formas, sigue siendo una información que nos llega a través de las agencias oficiales que se supone han tomado muestras directamente de la Luna. Yo digo se supone porque no me consta al 100% y porque hay algunas personas que han puesto en discusión después de realizar ciertos análisis y ciertas observaciones que han puesto en cuestión esos viajes donde se ha alunizado, donde han podido llegar y tomar personalmente las muestras. Recordemos que aquí a la Tierra han caído trozos de luna. Nosotros tenemos meteoritos lunares, los cuales han sido analizados. Así que hoy les traigo ya unos argumentos que van más allá de lo científico. Ahora sí nos vamos a ir a un plano más especulativo también, debo decirlo. En el video anterior vimos parte de esos argumentos ya casi que tocan lo legendario, lo mitológico, que es interesante también verlo. Y hoy vamos a ver unos puntos de vista que realmente son interesantes y pueden ser bastante inquietantes porque nos plantean ya a nuestro satélite no como el planetoide que pensamos que es, no como un astro natural, sino como algo más. Y aquí vamos a ver cuáles son esos argumentos, qué espacio le podemos dar a estas especulaciones, que recordemos que las han planteado científicos. No estoy hablando de personas que están fuera de las áreas del conocimiento astronómico. Estoy hablando de personas que con su observación científica se han hecho preguntas y han visto estas anomalías que también distinguió en su momento el gran Jiménez del Oso, a quien muchos admiramos y que por allá en los años 70, a través de la televisión, de su programa, él pudo mostrar los misterios de la luna. Después de esos tiempos, hemos ido descubriendo más datos, se han realizado experimentos, se han realizado sondeos y todo eso lo vamos a ver aquí, porque ustedes saben que a mí me gusta, junto a la especulación, traerle los datos exactos, porque de eso se trata, a partir de una base. ¿Qué tenemos de real y qué podemos intuir? Así que, queridos amigos, hay teorías que sostienen que la luna podría ser un objeto artificial. Lógicamente, estos argumentos no son aceptados por el consenso científico, pero han sido desarrolladas estas teorías en distintos contextos, en la literatura soviética, en las hipótesis ufológicas, en la ingeniería cósmica y en las reinterpretaciones de anomalías sísmicas. Partamos de la hipótesis soviética de la luna hueca en 1970. Los científicos soviéticos Mikhail Basin y Alexander Sherbakov publicaron en la revista Sputnik una hipótesis provocadora. La Luna podría ser una nave espacial artificial creada por una civilización avanzada. Ambos científicos publicaron en esta revista soviética Sputnik un título que decía así: ¿Es la Luna la creación de una inteligencia alienígena? Vean qué pregunta. Estas son las preguntas que nos mueven el piso, como decimos en mi país, porque cuando todo lo damos por sentado, nada nos parece extraño. Que dos científicos rusos planteen esta pregunta, esto nos mueve hasta el tapete. El concepto que ellos sugirieron fue el de una posible nave espacial hueca.
a Hollow Spaceship Hipótesis, llamaron a esta hipótesis, como un ejercicio teórico, como lo que realizamos aquí a veces en el canal. Ellos lo formularon como una posibilidad especulativa. Esto es totalmente válido y se hace mucho en la ciencia. ¿Por qué se hace? Se hace para empujarnos más allá, para no acomodarnos, para salir de nuestra comfort zone y empezar a ver si podemos detectar anomalías particulares, si podemos realizar hipótesis distintas a las oficiales que a veces son inamovibles, aparentemente no se pueden tocar, no se pueden cuestionar. Estos científicos fueron bastante lanzados, bastante valientes, yo diría. A partir de ese planteamiento, ellos hipotizaron que la Luna podría tener una especie de envoltura externa muy gruesa, con decenas de kilómetros de espesor. Podría estar compuesta por material extremadamente resistente y ese material actuaría como un escudo protector contra los numerosos impactos que ha recibido. Recordemos que la Luna no tiene atmósfera, de manera que todos los cuerpos que llegan a ella con la velocidad que traen impactan directamente sin perder masa, sin desintegrarse. Aquí en la Tierra sucede otra cosa. Nosotros sí tenemos un escudo protector, como lo es nuestra atmósfera, afortunadamente, que deshace muchos objetos que llegan, objetos del espacio, y a veces explotan a una cierta distancia de la superficie. Eso no deja de ser peligroso, pero de todas maneras, por eso no vemos tantos cráteres y afortunadamente no llegan grandísimos ni con tanta frecuencia. La Luna está llena, llena, llena de impactos, pero yo les comenté en un video anterior que esos impactos se ven, pero muy superficialmente, como si rebotaran, como si no lograran llegar más allá. Así que, por un lado, dicen que es muy arenosa, muy seca en la superficie, que no hay humedad allí porque no hay atmósfera, claramente, pero no vemos cráteres profundos. Así que, como les mencionaba, la Luna parece ser a prueba de impactos. Y estos científicos, al observar esto, propusieron que podría existir una estructura interna rígida de materiales ultra resistentes. Ellos mencionan titanio, especularon que bajo la corteza podría haber espacios huecos que explicarían ciertos comportamientos sísmicos que ya pudimos ver en un video anterior. Esas largas vibraciones, recuerdan cuando se lanzaron los proyectiles y la luna seguía vibrando como si fuera una campana, y esas resonancias sísmicas que resultaron de los experimentos. Al observar todo esto, ellos llegan a esa conclusión, a esa posible conclusión. Recordemos que la densidad media lunar es más o menos de 3.34 gramos por centímetro cúbico. Es menor que la terrestre, que es de más o menos 5.51 gramos por centímetro cúbico. Y ellos consideraron que esto era inusual, que es inusual. La Tierra tiene un gran núcleo de hierro y níquel, lo cual representa una fracción significativa de su masa. Eso explica su densidad media, la densidad de la Tierra, de más o menos 5.5 gramos por lo que había dicho antes. Por otra parte, hoy sabemos que la Luna tiene un núcleo pequeño. Sabemos, cuando digo sabemos, es los datos que nos dan a nosotros respecto a los estudios que realizan quienes, pues las agencias espaciales, que pues para nosotros es la NASA la que nos pasa todos estos datos. Y ellos dicen que el núcleo de la Luna es más o menos de 350 kilómetros de radio, que está parcialmente fundido y es proporcionalmente mucho más pequeño que el nuestro. Uno de los datos
interesantes es la asimetría de la densidad lunar, porque la corteza de la cara oculta de la luna es más gruesa. Esta es una asimetría profunda y estructural, no es solo superficial. La explicación más aceptada por la oficialidad es que esta asimetría se formó en las primeras etapas, o sea, cuando se estaba formando la luna, porque la luna estaba muy caliente. La Tierra irradiaba calor intenso y en consecuencia la cara que miraba hacia la Tierra recibió más energía térmica. Entonces, eso influyó en cómo se fue cristalizando la corteza lunar. De modo que la cara visible tiene una corteza más delgada y esto se debió a que tuvo más vulcanismo y la cara oculta, por otro lado, tiene una corteza más gruesa, ya que tuvo menos vulcanismo. Estas son las explicaciones de los científicos oficiales. Esto es raro en comparación con otros satélites de todas maneras, pero no es inexplicable. No es inexplicable, pero sí es raro. Otro dato interesante es que oficialmente a la Luna se le da una datación de 4.000 millones, más o menos, que sería la edad del sistema solar, el cual es de más o menos 4.56 mil millones de años. Pero sí hubo mediciones preliminares en los primeros años que arrojaron edades aparentemente demasiado altas para la Luna. Es decir, que no siempre se pensó esto. Ya se fijó esa edad de que la Luna se formó al mismo tiempo que el sistema solar y recordemos las teorías de la formación lunar, donde una de las más aceptadas es que la luna nace a partir del encuentro entre la prototierra y Theia, un planeta, pero esto es una teoría, no está totalmente aceptada por todos, es una posibilidad, pero hay anomalías porque según lo que presenta la luna, esta teoría tampoco responde a muchas preguntas, conociendo los datos ya de la luna, de cómo se comporta, de su tamaño, de su densidad, sobre todo el tamaño. Y además, entonces, hay personas que datan la luna de entre 7.000 hasta 20.000 millones de años, no un poco más de 4.000, sino hasta 20.000 millones de años. Pero luego fueron revisadas rápidamente estas dataciones al entender mejor los sistemas isotópicos. ¿De qué cosa? De estas muestras famosas de las rocas lunares, que ahí hay mucho por discutir, porque respecto a las rocas lunares han sucedido muchas situaciones que ponen en duda la transparencia con la cual se ha manejado esto, porque ha habido también momentos en los cuales han descubierto fraudes, como cuando descubrieron esa roca, supuesta roca lunar que envió uno de los astronautas del Apolo 11 a Holanda y descubrieron que era un pedazo de madera, imagínense, petrificada, o sea, no tenía nada que ver con una roca y mucho menos lunar. Eso fue un escándalo. Así que si han sucedido ese tipo de situaciones, pues hacen pensar, esos son errores, pensemos que fue un error y no fue intencional, graves. Así que en los primeros análisis que tomó el Apolo 11, algunos sistemas isotópicos dieron resultados que parecían más antiguos. Vean qué interesante. Más antiguos que 4.5 GA en ciertos casos, incluso superiores a la edad estimada del sistema solar. Así que aquí se abre un pequeño espacio para la teoría de que la luna no siempre estuvo con nosotros y que llegó de otro lugar. Vean qué interesante. A mí me gusta abrir espacio a estas otras historias y lo voy a hacer porque hay otras historias. Y no seamos dogmáticos. Es verdad
que la ciencia oficial haya determinado la edad de la luna, pero miren, ha habido dataciones distintas, así que pues yo digo, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no darle un pequeño espacio al menos a esas narraciones que nunca se tienen en cuenta, las narraciones de personas de otras, de tribus, de lugares donde no hay una astronomía oficial, pero hay observadores, hay narradores que nos cuentan historias. Cuando se habla de un tiempo sin luna, ya les hice ese análisis en un video que me pareció un ejercicio muy interesante. Entonces, en los primeros análisis de estas muestras del Apolo, hubo dataciones, como les digo, y sistemas isotópicos que dieron resultados de que la Luna era más antigua, mucho más antigua que la Tierra y que el mismo sistema solar. Esto lo explicaron con las siguientes razones. Ellos dijeron que algunas rocas lunares habían sufrido múltiples eventos térmicos. Los sistemas isotópicos entonces podrían estar abiertos. Había contaminación por rayos cósmicos. No se comprendía completamente el historial geológico lunar. Ahora bien, amigos, recordemos que Werner von Braun, diseñador del vehículo de lanzamiento Saturn V, recordemos, el lanzador pesado que debió llevar las misiones Apolo 11 a la Luna entre el 68 y el 72, realizó una expedición a la Antártida y allí recogieron meteoritos lunares, por lo cual las muestras de roca no pueden ser consideradas pruebas de que el hombre ya pisó la Luna. Pueden exponer otras pruebas, pero estas rocas lunares hay que descartarlas ya como pruebas de que el hombre estuvo en la Luna. Entonces ahora viene la pregunta, ¿podría la Luna haber sido capturada por nuestra órbita? Un objeto que viene desde fuera del sistema Tierra-Sol llega con una velocidad hiperbólica y con una energía orbital positiva respecto a la Tierra. Para quedar capturado este objeto con nuestra órbita, necesitaría perder una enorme cantidad de energía. No basta con acercarse mucho, tiene que disipar energía, claramente. Y aquí está el problema, porque la Tierra no tiene, ni tenía en esa época, una atmósfera suficientemente así extensa para frenar algo como la Luna. El tamaño de la Luna, amigos, es enorme en comparación a nuestro planeta para ser nuestro satélite. Eso es algo realmente anómalo, aunque ya estamos acostumbrados a ver allí ese planetoide. Pero es una cosa muy rara, amigos. No lo den por sentado que la luna esté allí cada noche. Un objeto del tamaño lunar, fíjense bien, no pierde suficiente energía como para quedarse con nosotros acompañándonos en esta linda coreografía. En realidad, lo que sucedería es que colisionaría directamente con la Tierra. Si un planetoide se acercara así como está la Luna hoy, sería un cataclismo y sería el fin de todo. Así que amigos, no hay aquí un escenario intermedio que digamos que sí, de pronto no. En realidad, un objeto tan grande como la Luna, si se acerca demasiado, habría unas mareas oceánicas gigantescas, habría perturbaciones en nuestro eje, en el eje terrestre, habría una reorganización geológica severa, posible vaporización parcial de los océanos, es decir, un cataclismo. Un evento así dejaría huellas enormes. El problema es la captura inicial porque colisionaría. Seguramente habría una colisión. Pero digamos que ocurriera un acercamiento milagrosamente benévolo. Digamos que pues por algún motivo no colisionamos. No es imposible
en nuestro universo, pero es extraordinariamente improbable que en condiciones reales esto suceda. Así que la luna venía como un objeto, también nosotros nos movemos, todo se mueve en el espacio, nuestra galaxia se está moviendo, pero digamos que nos encontramos con este cuerpo enorme que es la luna para que quedara atrapada en nuestra órbita y no sucediera nada, eso es casi imposible o imposible. Así que ahora tenemos el sistema Tierra-Luna con una rotación terrestre que está fuertemente influida por la Luna. Y esto no es común en planetas rocosos. La Luna estabiliza también la inclinación axial, de esto ya había hablado en mi video anterior, de la Tierra, que es más o menos 23.5 grados. Sin esta luna, sin este cuerpo que nos acompaña, el eje podría oscilar caóticamente, como ocurre con Marte. Y yo les hice ese análisis de si pudo haber habido vida compleja en la Tierra antes de una luna. Todo eso se los expliqué y sí es posible que, no es imposible que hubiera habido un tiempo sin luna. Estamos analizando todo como hipótesis y como a ver qué sería que hubiera sucedido si nos basamos en escala energética de civilizaciones avanzadas. Si una civilización fuera capaz de construirse una Dyson, una esfera Dyson, entonces sí, en términos puramente energéticos, podría construir algo del tamaño lunar, porque si son capaces de realizar una esfera Dyson, ¿por qué no van a realizar un objeto como la luna? No, no les sería imposible. Una esfera de Dyson en su versión más realista, como ya lo vimos en un video donde les analicé estas hipótesis, sería un enjambre Dyson. No es una esfera compacta, es un enjambre. Pero esto implica aprovechar una fracción significativa de la energía de una estrella. La energía disponible más o menos de 10 a la 26 vatios en el caso del Sol. Eso equivale a más o menos 16 a la 26 joules por segundo, según la escala de Kardashev. Una civilización entonces que controle la energía estelar, ¿qué podría hacer? Podría generar esa energía en minutos u horas. Desde el punto de vista energético, no les costaría mucho trabajo, lo podrían hacer. Construir una esfera Dyson implica ser una civilización de tipo 2. Y para una tipo 2, construir una luna artificial sería ingeniería posible. Si comparamos con rodear una estrella con un enjambre, que sería la esfera de Dyson, que en realidad son como muchos satélites o paneles que cubren la estrella para aprovechar su energía. Así que energéticamente sí sería posible para una civilización de tipo 2 realizar un objeto como la Luna. Podrían también desmantelar asteroides o planetas. Esto físicamente no violaría ninguna ley conocida. Entonces, la luna artificial debería reproducir, y esto es aquí ya una cosa muy rara, exactamente el momento de inercia natural. Para una civilización tipo 2 o tipo Dyson, llamémosla así también, esto no sería imposible que pudieran crear un objeto de esa dimensión que imitara el movimiento de una luna, de un satélite, porque tendrían suficiente energía para hacerlo. Dispondrían de la capacidad de producir esa energía, de aprovechar la energía que está allá afuera. Entonces, lo que yo estoy aquí haciendo en realidad es creando, viendo qué posibilidades hay para que la hipótesis de estos dos científicos rusos fuera viable. Si ellos la proponen, creen que no saben todo lo que les acabo de decir, seguramente lo sabían. Hicieron una especie
ejercicio mental para pensar, porque se dieron cuenta que la luna no era mm, un objeto lógico, normal, trivial, que está allí porque debería estar allí. Dijeron, ¿cómo llegó a estar ahí? ¿Cómo se formó? ¿Por qué tan grande? ¿Por qué ese tamaño si fue producto de una colisión? ¿Por qué entonces no encontramos exactamente la misma composición terrestre en la Luna y viceversa? O sea, es muy raro. Ahora, sería interesante un día, tal vez en otro video, centrarnos en una pregunta que a mí me viene a la mente en este momento. Todo ese gasto de energía, todo, todo eso valdría la pena, tendría sentido. ¿Por qué quisieran hacerlo? Si una civilización puede construir algo así, con ese nivel de precisión, en esas dimensiones tan enormes, ¿por qué además camuflarla como algo natural y no simplemente dejar que se viera que era artificial? ¿Qué quieren esconder si realmente es un objeto artificial? Dejemos esas preguntas a un lado por ahora, después las retomaremos para analizar eso, porque son cuestionamientos interesantes a partir de la pregunta de estos dos científicos. ¿Y si fuera artificial? Hay que pensar en todo esto. ¿Por qué ese gasto de energía para que la Tierra tuviera equilibrio y produjera vida? ¿Por qué? Bueno, es importante mantener esa vida, es importante crear esa vida. En un estudio realizado por Randy Korotev, ¿quién era Randy Korotev? Era un científico lunar que ha publicado en revistas científicas revisadas por pares y en libros científicos especializados. Así que no es cualquier persona. Él declaró que los basaltos lunares son ricos en titanio y que pueden tener aproximadamente 10 veces más titanio que los basaltos terrestres comunes. ¿Por qué es importante esto? Para los dos científicos rusos, esto que les acabo de decir del titanio es una posible prueba, ya que en el caso de que una civilización hubiera construido una capa protectora, habría seguramente escogido ese material, el titanio. Para ellos, la superficie en titanio serían las capas descubiertas de la cubierta lunar debido a los millones de impactos meteoríticos. Otra cosa que es sugestiva es que la luna en su rotación da siempre la misma cara. Eso es algo muy particular. Y miren que ese comportamiento también lo encontramos en nuestros satélites artificiales. Nosotros los lanzamos para que orbiten la Tierra, ¿verdad? Estos satélites, que son generalmente de telecomunicaciones, realizan observaciones terrestres, los usan muchas veces como espionaje, pues ellos siempre mantienen su órbita estable, circular y con sus antenas puntando hacia la Tierra, justamente como el comportamiento que vemos en la Luna, que siempre tiene este lado. Esto ha llevado a pensar algunos que podríamos estar frente a un gran objeto masivo que, aparte de que nos estabiliza, también mantiene su cara perennemente apuntando hacia nosotros como si fuera una plataforma de observación, de captación de señales, de observación de nuestro planeta. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿se trata de una coincidencia y de una coincidencia muy afortunada o estamos frente a un fenómeno artificial, intencional? Porque déjenme decirles que tantas coincidencias y coincidencias tan importantes, porque nos lo dijo el astrónomo Germán Puerta aquí en el canal, que gracias a la luna hay vida en la Tierra. Es muy importante. Así que hay que hacerse preguntas. No existe una fuente etnográfica precolonial documentada que describa exactamente el relato técnico del traslado
físico de nuestro satélite aquí, a nuestra órbita. Pero existen los relatos orales, una transmisión efectiva de memorias que no se dejan morir a través de la voz humana. Mutua relataba que hubo un tiempo remoto en que el cielo nocturno era diferente. No había luna. La noche era oscura y el mundo era distinto. Según su narración, dos seres, a veces descritos como antiguos y poderosos, llamados Wowane y Mpanku, tomaron un objeto celeste y lo trajeron hasta la órbita de la Tierra. Ese objeto no era descrito como una roca natural, sino como algo hueco, un gran ovoide. La historia cuenta que lo vaciaron, le extrajeron su interior y luego lo colocaron en el cielo, ahí, en el lugar donde hoy la vemos. Con la llegada de la luna, el mundo cambió. Las aguas comenzaron a moverse con más fuerza. Los ciclos se hicieron medibles y el tiempo se empezó a organizar. Fíjense que en algunas entrevistas Mutua mencionó que la luna fue colocada allí para influir en la humanidad. Según la interpretación de Mutua, la luna alteró la mente humana, cambió los ciclos biológicos y afectó la conciencia. Esto es bien interesante y pienso que las voces de estas personas también hay que escucharlas porque a veces sus historias, por más maravillosas que parezcan, pueden encerrar una historia encapsulada allí. A lo largo del siglo XX, algunos autores, desde ingenieros soviéticos hasta ensayistas occidentales, plantearon la posibilidad de que la luna fuera artificial. Miren que ya ha habido varias voces que se han manifestado al respecto. Ninguna de estas hipótesis, obviamente, ha tenido un respaldo paleontológico, pero revelan cuánto nos intrigan las características poco comunes. Por ejemplo, en su libro Who Built the Moon, de Christopher Knight y Alan Butler, ellos proponen que la luna podría ser una nave generacional, un artefacto colocado para estabilizar la Tierra o un dispositivo diseñado para permitir la evolución biológica. Knight y Butler no presentan datos falsos, presentan datos reales, pero ellos lo interpretan dentro de un marco artificial, porque realmente podría ser artificial. Ellos vieron que la Luna es inusualmente grande en proporción a su planeta anfitrión, la Tierra. En todo el sistema solar no hay otro satélite que tenga una relación tan alta respecto a su planeta. Si excluimos el sistema doble de Plutón y Caronte, obviamente. Además, su tamaño y distancia permiten un fenómeno extraordinario, como ya lo vimos aquí con Germán Puerta, los eclipses solares totales, por ejemplo. Es algo casi como si nos quisieran donar estas maravillas, porque a mí me cuesta mucho trabajo pensar en como en lo fortuito, en, ups, qué suerte tuvimos. El Sol y la Luna tienen prácticamente el mismo tamaño aparente en el cielo, como ya hemos visto, y eso es una coincidencia que según Knight y Butler sería demasiado perfecta. Así que es interesante meditar respecto a esto. Y luego la estabilidad. La luna estabiliza la inclinación de la Tierra, ya lo pude manifestar aquí. Sin ella, el eje terrestre podría oscilar de manera caótica. El clima sería extremo, la evolución compleja podría haberse retrasado o incluso hasta haberse impedido. Para estos autores, la luna actúa como un regulador planetario. Así es, como si estuviera diseñada para eso. Es que yo les he hablado aquí en el canal mucho respecto a qué es natural y qué llamamos artificial. Y
yo encuentro que todo cuanto existe que llamamos natural es una tecnología, es tecnológico. Eh, hay muchos modos de ver lo que nos rodea, pero es interesante analizar todas esas cualidades y esas llamadas casualidades tan impresionantes que nos hacen pensar. Y está el famoso sonido de campana que también eso hace pensar mucho. Que recordemos que durante el programa del Apolo, cuando lanzaron por etapas cohetes que impactaron la superficie lunar y los sismómetros detectaron las vibraciones prolongadas, bueno, eso ya lo vimos. También la luna resonó durante minutos. Algunos titulares dijeron que sonó como una campana y eso se quedó en la mente de muchas personas. Knight y Butler interpretaron esto como un posible indicio de cavidades internas. La ciencia lo explica por la sequedad extrema y la rigidez del material lunar. Afortunadamente para ellos nosotros todavía no podemos ir porque si pudieran ir investigadores independientes con algún sistema de radares y de lectura, que puedan leer lo que está bajo la superficie de la luna y lo puedan analizar. Imagínense, pues quizá, quién sabe qué descubrirían. Pero la duda quedó sembrada ya, de todas maneras. También está esa densidad particular de las diferencias de las caras lunares. La luna es menos densa que la Tierra, por ejemplo, y tiene un núcleo pequeño, mucho menos hierro también. Para los autores esto podría indicar una estructura tipo cascarón, por eso piensan que sea hueca. Un objeto hueco o parcialmente vacío. Sugirieron que la Luna podría ser entonces una nave generacional antigua, como una estructura colocada allí deliberadamente para estabilizar la Tierra y permitir el surgimiento de vida compleja. Eso es, o sea, las civilizaciones, porque ya habíamos hablado de un posible tiempo sin luna. Hablamos de los preselenos, de un tiempo sin luna, de todas esas narraciones que nos indican que en el pasado también pensaron que hubo un tiempo sin luna y analizamos que hubo un tiempo en la Tierra donde el clima era realmente extremo y que hubo una humanidad que fue precisamente nómada, que no se podían establecer en un lugar, precisamente buscando un lugar donde hiciera menos frío, buscando el alimento. Hubo un momento bastante caótico aquí en la Tierra y se han encontrado los rastros de cataclismos y de ciudades construidas en tiempos muy anteriores a lo que llamamos historia. Ya había construcciones que la ciencia oficial no las quiere aceptar, están bajo los océanos y se han dado cuenta que son piedras tan angulares, puestas, pues son ciudades, son eh, prácticamente con calles, con construcciones, pero están allí sumergidas, no tenemos acceso. Entonces, para poder descubrir toda esa historia, hay que ir siempre hacia la arqueología, hacia la astronomía y hacia la geología, todo cuanto ha sucedido desde los tiempos anteriores de lo que nosotros llamamos historia. Así que de ahora en adelante podemos pensar en la luna como algo que posiblemente sea otra cosa distinta a lo que nos han dicho. Podemos seguir investigando hasta qué punto tenemos datos precisos, hasta qué punto podemos confirmar que realmente lo que nos dice la ciencia oficial es lo que es, porque ya yo, personalmente, yo no confío al 100% con los datos que nos llegan. Tengo que tomarlos como verdaderos porque no tengo alternativa, pero lo que han observado personas que no han estado en la luna, que podemos ver y medir sin necesidad de ir, como lo es el tamaño de la luna, el tamaño observable. Ya solo con ese dato ya tenemos
algo bastante particular. Y quienes tienen esos lentes de acercamiento que pueden ver la superficie lunar, esas imágenes que han tomado de la superficie con las sondas que han enviado, pues nos podemos dar cuenta de cómo está su superficie, cómo son los cráteres y ya allí superficialmente ya se ven bastantes anomalías. Bien amigos, seguiremos explorando todos estos temas. Déjenme sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Piensan ustedes que sea posible que la luna haya sido creada para nuestro beneficio, para que pudiéramos surgir como civilizaciones? Si es así, tendremos que agradecerle a quienes la hicieron, porque gracias a esos sujetos que la construyeron y que la pusieron allí de alguna manera, pues gracias a ellos hoy estamos aquí, sea lo que sea. Sería interesante que pudiéramos ver ya cuando lleguemos a nuestro satélite, ya cuando recibamos las imágenes realmente del hombre en la luna, que podamos saber si se puede hacer perforaciones allí. Sería realmente emocionante. A mí me encantaría ver eso. Espero estar todavía aquí para poderlo ver. Veamos qué sucede con Artemis 2. Veamos si realmente lo van a lograr. Amigos, les mando un abrazo enorme a cada uno de ustedes y gracias por haberme acompañado hasta este momento. Hasta pronto y cuídense mucho.